Hermanos, acompáñenme en sus Biblias a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y vamos a estar viendo los versículos 1 al 11. Según encontramos el pasaje, nos vamos poniendo de pie por última ocasión. Les pido perdón que tengo una menta, mucho mala educación hablar con algo así en la boca, pero tengo la cuestión que le dije de la infección pulmonar, y entonces estoy tosiendo mucho y esto me ayuda un poco a reducir la tos. Entonces, sin más, mis hermanos, ponemos de pie, leemos la palabra de Dios. Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11. La palabra de Dios nos dice: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que esté enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Entonces esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos y hicieron tal como les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la multitud se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Padre, te pedimos que nos hable en esta mañana, que una vez más tu palabra llegue a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, clavándola en nosotros, Señor, haciendo que nos impacte en lo profundo de nuestro ser, que no salgamos igual que como hemos venido. Señor, que a pesar de la debilidad del predicador, que a pesar de la humanidad caída del predicador y de los pocos talentos que pueda tener, Señor, que a pesar de eso, tu Espíritu Santo se encargue de que tu palabra sea viva, eficaz, poderosa, relevante para todos nosotros. Ayúdame, Señor, a predicar con claridad, con denuedo, con precisión, con autoridad, con pasión, Señor. Te pido todo esto. Y también, Señor, ayúdame a toser poco, para que mis alumnos sean un estorbo en la clara predicación de tu palabra. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Quiero leerle quiero leer un pequeño relato que encontré en internet que me pareció muy interesante. El relato dice así: lágrimas caían de mi rostro, lloraba desconsoladamente, veía cómo se llevaban el cuerpo de mi amado. Un momento realmente trágico. Él solo trataba de defenderse y acabó así. Me abrazaba a mí misma cuando un policía se me acercó, me observó detenidamente y me dijo: lamento mucho su pérdida, señora, y también lamento tener que detenerla. Me quedé perpleja, no comprendía qué estaba pasando. Mi voz apenas pudo salir y dije: no entiendo de qué me habla. Él sonrió, se acomodó su sombrero, seguido a esto sacó sus esposas y me dijo: usted es una gran actriz, pero olvidó el detalle de que hay cámaras de seguridad en la casa del frente. Mi mente se volvió un lío en ese momento. No sabía cómo defenderme. ¿Cómo pude cometer un error de principiante como este?
¿Cómo no me aseguré primero si había una cámara grabando? Supongo que después de 5 matrimonios ya era hora de retirarnos. Vaya giro de escena ¿no? La que comenzó siendo el relato de una mujer que parecía una viuda desconsolada, terminó realmente siendo una viuda negra, ¿no? Una matamaridos para quedarse con sus bienes. Un giro impresionante. Y quizá algunos piensen que esto que tiene que ver con lo que vamos a estar viendo hoy. Y la realidad no tiene mucho, pero así como en esta historia vemos un giro que nos sorprende al final, del mismo modo en la historia que vemos hoy en Mateo capítulo 21, nos vamos a encontrar con un giro igual de sorprendente, o quizá mucho más sorprendente. Hoy estamos celebrando, como ustedes saben, el inicio de Semana Santa, Domingo de Ramos, ¿verdad? Y se le llama así por lo que acabamos de leer, de que le tendían ramas en el camino a Jesús. Y es un domingo muy importante porque los 4 evangelios, como ustedes saben, relatan la vida de Jesús, su ministerio, pero 3 de ellos se le conocen como los evangelios sinópticos porque ven la misma cosa. Sinóptico tiene que ver con eso, ese es el origen de la palabra, que ven una misma cosa, tienen una misma óptica. Y se le dicen así porque esos primeros 3 evangelios tienen muchas cosas en común. Pero el cuarto, Juan, no tiene tanta cosa en común con ellos. Sin embargo, este relato, los 4 lo tienen en común, lo cual nos deja ver que no es un día cualquiera. Es un día tan importante que aún Juan, que se separa muchísimo de los otros 3 para contar otras cosas que ellos no cuentan, aún él dice, yo tengo que contar este relato también. Es un día muy importante, el día del Domingo de Ramos. Es donde inicia la Semana Santa para terminar el próximo domingo, Domingo de Resurrección. O sea, hoy oficialmente inicia Semana Santa, por así decirlo. Esto es la nupcia de la Semana Santa, por así decirlo. Ahora bien, este día es muy importante y es un relato que todos conocemos por ser un relato lleno de alegría, porque Jesús llega a Jerusalén y la gente lo recibe con mucha algarabía y mucho gozo. Pero como verán, finalizando el sermón, o por la mitad de él, habrá un giro impresionante que lo cambiará todo. Y de eso quisiera que podamos ver hoy. Ahora, para hacerlo, hermano, vamos a ver este pasaje que me costó tomarlo porque cuando hablamos de este relato, como le dije, se encuentran en los 4 evangelios y uno no sabe con cuál de los 4 hacerlo, con Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Y elegí hacerlo con Mateo, que me debatía entre Mateo y Lucas, porque Mateo es el que más detalle incluye si uno menos necesita ir a nosotros. Pero aún así, veremos que de vez en cuando tenemos que ir y acompañarnos un poco de Lucas para obtener algunos detalles extras que no nos cuenta Mateo, pero que Lucas sí nos cuenta. Y de hecho, para eso están los evangelios, ese es el propósito. Cada uno nos cuenta una persona diferente que vio el evento desde su perspectiva y así obtenemos más detalles. Pero vamos a hacerlo desde Mateo y lo vamos a hacer viendo 3 escenas y luego el giro de escena, ¿no? El giro de la trama. Y que la primera escena que vemos la encontramos en los versículos 1 al 7 de nuestro capítulo 21 de Mateo. Quiero volverlo a leer. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndole: vayan a la aldea que esté enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella, desátenlo y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor lo necesita, y enseguida los enviará. Jesús está llegando ya acercándose a Jerusalén y llega a esa pequeña aldea de Betfagé, y en esa aldea le dice a 2 discípulos suyos: vayan a esto que esté al frente y ustedes van a encontrar allí un pollino y un asna atado, tómenlo y tráiganmelo. Y si alguien le dice algo, le dice que yo lo pedí. Esto es una palabra que todo el mundo coincide que fue profética. Algunos dicen que quizás Jesús ya había hecho arreglos con el dueño de estos animales. Le dijo: mira, van a venir 2 discípulos, ellos te van a decir que yo lo mandé a buscar y ya tú sabes. Pero la mayoría de los eruditos no entienden eso así, porque entonces Jesús tendría que haber pasado por allá primero, regresar. Entonces, lo más probable es que simplemente eso fue una palabra autoritativa y profética de Jesús, que sabe que la profecía tenía que cumplirse,
y dijo, ustedes van a decir eso, y ya de alguna manera Dios providencialmente había preparado el corazón de aquellas personas para que cuando recibieran esa palabrita, el Señor los mandó a buscar, ellos dijeran, ah, pues está bien. No sabemos cómo, pero Dios hizo algo. El tema es que ellos van y lo hacen y buscan y le entregan el pollino y el asno. Pero lo que es interesante es que tanto Mateo como Lucas entienden que esto dio cumplimiento a una profecía del Antiguo Testamento, y por eso dice en el versículo 4, esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Esto es una cita de Zacarías 9:9 en el Antiguo Testamento, el cual textualmente dice eso. Un poquito más, dice así, regocíjate en sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Lo que pasa es que en los tiempos de Jesús así era como se citaba. Se decía algo del pasaje y todo el mundo recordaba el pasaje en sí. Y ellos están, Mateo, y nos está diciendo, aquí se está cumpliendo ese pasaje, no hace una pequeña referencia, y ya los judíos pues se orientaban y decían, no sé, eso está dicho en Zacarías. Pero este es el texto, Zacarías 9:9. Ahora, hermanos, para apreciar bien lo que está pasando aquí en esta profecía, tenemos que entender algo. Esta profecía, Zacarías 9:9, es una de un conjunto de muchísimas más profecías acerca de un Mesías que tenía que llegar a Jerusalén. Verán, cuando Dios eligió a Israel como su pueblo, le dio una tierra buena, donde hermana leche y miel, así decía, ¿no? Es una expresión para hablar de una tierra fructífera. Le dio victoria sobre sus enemigos, así pudieron conquistar aquella tierra y establecerse como un reino. Y le dio un rey conforme a su corazón, que fue David, el cual tipificaba el reinado de Dios. Sin embargo, la tierra seguía siendo difícil de sojuzgar. Muchos animales salvajes todavía podían atacar hasta que la tierra hasta que ellos pudieran llegar a ser muy numerosos. No solo eso, los enemigos seguían levantándose una y otra vez, y los reyes que tuvieron, por bueno que fueran, aún David, cometieron pecados grotescos, como por ejemplo David, que tomó la mujer de uno de sus hombres valientes, Urías, y no solo hizo esto, trató de ocultarlo, echarle el embarazo al hombre, luego mata a aquel hombre. El mejor rey que tuvo Israel, pero aún así fue un hombre que cometió pecados, que falló. Y no solo eso, los reyes morían, y cada vez que moría un rey, el que venía era peor. Entonces nos encontramos con esa situación devastadora. Ahí está Israel, que tenía todo muy bueno, pero todo eso aún no era tan bueno. Entonces Dios les dijo, antes de que todas esas cosas comenzaran a pasar y que el pueblo comenzara a ver que todo esto tan bueno no era tan bueno, que se lo iban a perder, Dios le había dicho una profecía a través de David, en Primera de Crónicas, versículo 17, 11 al 14, podemos leerlo. Primera de Crónicas 17, 11 al 14. Dice, y sucederá que cuando se cumplan tus días, le dice Dios a David, para que vaya a estar con tus padres, es decir, cuando llegue el día de tu muerte, levantaré uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino. Él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. O sea, Dios le profetizó a David que él iba a tener un descendiente que iba a ser un rey para siempre. Y esto se acompaña de muchísimas otras profecías que dejaban ver que este rey sería un rey perfecto, poderoso, y que iba realmente a traer paz y todo lo bueno a Israel. Iba a resolver todos los problemas de Israel. Por ejemplo, en Isaías 9,
versículos 6 al 7 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Fíjense esa profecía. Imagínense ese pueblo escuchando esta profecía. Algún día nos va a ser dado ese rey, que será un rey que será llamado Admirable Consejero, es decir, no necesitará consejero, será poderoso, Padre Eterno, o sea que será Dios también, Príncipe de Paz, y será una soberanía que va cada vez a ser mayor y no va a tener fin, y habrá una paz que no tendrá fin. Esto es impresionante. Todo eso está llenando a ese pueblo de expectativas. Y mientras más escuchan, más profecía hay sobre un reino que no tendrá fin, que será eterno y que acabará con todo lo malo. Y ahí llega Zacarías y nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Israel entendía esta profecía. Cuando hablamos de la hija de Sión, eso se hace una referencia a Jerusalén, de una forma poética de hablar de Jerusalén, la ciudad capital, ¿no?, de los judíos. Cuando dice: mira, tu rey viene a ti, le habla de no cualquier rey, el que viene es el rey tuyo que tú has estado esperando, viene a ti, se acerca, por fin ha llegado. Justo y dotado de salvación, habla de ese rey que ellos están esperando, que es bueno, que no es injusto, no peca, no es como los demás, y este viene a salvar a su pueblo. Y humilde, montado en un asno, no será como los demás reyes que solo se enseñorean y se engrandecen sobre los hombres, menospreciando a los demás, sino que este será un rey humilde y tendrá una entrada humilde, montado en un asno, no en un gran caballo. Así que ya la profecía hablaba de esta llegada humilde de él, pero ellos no lo estaban viendo humilde en el sentido de humillación, sino más bien de que esa sería como él vendría. Estas son las profecías que había en el Antiguo Testamento. Así que aquí tenemos esta primera parte, esta primera escena, donde Jesús manda a buscar los asnos, se lo traen, se lo preparan, se montan y va a entrar. Y Mateo y Lucas nos dicen: eso cumple una profecía del Antiguo Testamento. Segunda escena. La segunda escena la vemos en los versículos 8 y 9 y tiene que ver ahora con la multitud reconociendo que precisamente esa profecía se está cumpliendo. Ahí vemos algo que es positivo, ¿verdad? El pueblo de Israel conocía las Sagradas Escrituras y tenía todas esas profecías claras, y cuando ven a Jesús entrando en aquel pollino humilde, llegando a Jerusalén, todos reconocen: aquí se está cumpliendo una profecía. Y fíjense cómo sucede, versículos 8 y 9 del capítulo 21 de Mateo. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban las ramas de los árboles y la tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Estamos en la segunda escena ahora. Jesús ya entró, primera escena. Segunda escena, la gente ahora está reaccionando. La cámara ahora se movió, ¿verdad? De Jesús cumpliendo una profecía a la gente reconociendo que Jesús está cumpliendo una profecía. La mayoría están tendiendo sus mantos en el camino, otros cortando ramas para ponerlas en el camino. Esto en aquellos tiempos significaba honra, era rendirle honor a un rey, era una señal de: tú eres un rey, tú no eres digno de pisar este suelo, así que lo preparamos y ponemos lo que hoy sería una alfombra en el camino. Y ellos le ponen una alfombra de sus mantos, de ramas que van, para que él encuentre un camino preparado por ellos, diciéndole: tú eres digno de entrar. Así, eso es lo que ellos le están haciendo a Jesús, el pueblo. Y es una multitud grande, porque el texto dice que la multitud que iban delante de él y las que iban detrás. La palabra multitud nos habla de mucha gente.
Pero también nos dice que hay una gente que viene con él y uno que está delante. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, cuando leemos Juan, recuerden que este relato lo cuentan los 4 evangelios, pero cuando leemos en Juan, nos damos cuenta que aquí hay una multitud compuesta por 2 grupos de personas, y quiero que lo vean conmigo rápidamente. Juan capítulo 12. Vamos a ver algunos versículos nada más de Juan capítulo 12. Quiero que ustedes traten de imaginar todo el escenario conmigo, ¿no? Juan capítulo 12, versículo 1 dice: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Este es un lugar donde ya conocen a Jesús, porque Jesús allí resucitó a Lázaro de entre los muertos. Y él fue allí a visitar, y eso hay una multitud entera reunida ahí, porque Jesús es famoso, el que resucitó a Lázaro. Versículo 9 de ese mismo capítulo 12 de Juan. Entonces la gran multitud de judíos se enteró que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. O sea que Jesús está en Betania, se entera todo el mundo que Jesús está allí y de que Lázaro resucitó, y va todo el mundo a donde Jesús. Ya Jesús tiene una multitud que está con él ahí en Betania. Seguimos leyendo versículos 12 ahora de Juan capítulo 2. Al día siguiente, cuando la multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, entonces vemos ahora que Jesús salió de aquí con esa multitud que estaba con él en Betania, pero ahora que va camino a Jerusalén, hay otra multitud que está en Jerusalén, que escucha que Jesús viene, y dice el texto, versículo 13, tomaron hojas de palma y salieron a recibirles, y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Por eso la multitud, versículo 18, por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esa señal. Entonces Jesús tiene 2 multitudes: sus discípulos y la gente que estaba con él en Betania, que fue allí a reunirse porque habían escuchado de él y del milagro de Lázaro. Toda esta gente, él sale hacia Jerusalén con toda esta gente, y estas son la gente que vienen con él. Pero en Jerusalén, que saben que él viene para allá, que él va para allá, salen entonces a recibirle. Así que tienen 2 multitudes: los que iban detrás y los que iban delante. Ahí vamos entendiendo, ¿no? Entonces, toda esa multitud de gente, todo ese gentío, como decimos nosotros, estaba allí aglomerado, todos juntos, gritando una sola cosa, de acuerdo con Mateo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora, ¿qué significa esto que ellos están diciendo? Porque esto no es un cántico cualquiera. Ellos están diciendo cosas que hacen referencia al Salmo 118, versículos 25 y 26. Pero ¿qué es lo que ellos están diciendo? Cuando dicen Hosana al Hijo de David, la palabra Hosana significa salve ahora o sálvanos, te rogamos. ¿Okay? Entonces ellos están diciendo sálvanos, te rogamos. De hecho, en el Salmo 118, versículo 25, lo dice así textualmente: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Te rogamos, oh Señor, esto es Hosana. ¿Ok? Entonces están diciendo Hosana, pero dicen al Hijo de David. Y cuando dicen al Hijo de David, están haciendo referencia a la profecía que ya vimos de que ese Mesías sería Hijo de David. Así que ellos básicamente están diciendo: sálvanos ahora, te rogamos, Rey o Mesías, descendiente de David, o del linaje de David. Eso es lo que ellos están diciendo: sana al Hijo de David. Luego dice el texto: bendito el que viene en el nombre del Señor. Otra vez, una referencia al Salmo 118, pero el versículo 26, que dice literalmente: bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Ellos están juntos citándoles a él el Salmo 118, versículo 25 y 26. Ahora, ¿por qué le citan este salmo? A este salmo se le conoce como un salmo Halel, porque los judíos tenían una serie de salmos que llamaban los salmos Halel, que son de los salmos 113 al salmo 118, los cuales cantaban
en ciertas celebraciones como la Pascua, por ejemplo. Hay otras celebraciones más, pero en la Pascua especialmente, ellos cantaban estos salmos. Así como nosotros cantamos las canciones que ahorita estuvimos entonando y que no sabemos, en la cruz, o estas canciones que no sabemos. Bueno, pues ellos en la Pascua siempre cantaban estos salmos. Salmo 113 al Salmo 118. Y lo cantaban para recordar que están esperando al Mesías. Por eso para ellos fue tan fácil distinguir, porque esta gente vivía meditando continuamente en las profecías del Mesías que había de venir. Entonces ahora que lo ven llegando, lo están reconociendo y le están cantando y le están diciendo: sálvanos ahora, tú que eres el Mesías, tú eres el que ha llegado, tú eres el rey que hemos estado esperando, sálvanos ahora, hijo de David. Y les citan el salmo que va con esto. Pero no solo eso, Mateo dice que también ellos dicen: hosana en las alturas. Esto nos invita a pensar en otro salmo, el Salmo 148, versículo 1 al 6. Fíjense cómo dice, Salmo 148, versículo 1 al 6. Aleluya, alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas luminosas, alaben los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alábenlos ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados, los estableció eternamente y para siempre, les dio ley que no pasará. Es un salmo que habla de que el Señor, nuestro Dios, es merecedor y digno de la alabanza de los ángeles, de las estrellas, de toda la creación. Y ellos le están diciendo a Jesús: hosana en las alturas. Ellos están reconociendo a Jesús como aquel que es digno de toda alabanza, incluso las alabanzas de los ángeles, de la creación, del sol, la luna, los cielos. Ahora, hermano, ¿es correcto que ellos hicieran esto? ¿Estaban esta gente haciendo lo correcto al recibir a Jesús de esa manera, al decirle a Jesús que era el rey que esperaban? ¿Era esto que ellos estaban haciendo lo correcto? Porque Lucas 19 nos cuenta que algunas personas entendían que eso no estaba bien. Y lo leemos en Lucas 19, versículo 39 al 40, que dice: entonces algunos de los fariseos, no se extrañan que sean los fariseos, ¿no? Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. O sea, eso no está bien, manda a esa gente a callar. ¿Tú vas a dejar que te digan todo eso? Versículo 40. Respondiendo él, Jesús, les dijo: os digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Eso es lo correcto. Si ellos se callaran, cantarían las piedras. Las piedras estarían diciendo lo que ellos dicen. Porque lo que está pasando aquí es real. Está entrando el hijo de David. Es cierto que él merece todas esas alabanzas. Él merece ser recibido de esa manera. A Jesús había que rendirle todo ese tributo. Lo que ellos estaban haciendo en sí, eso estaba bien. Porque él se merecía. Si ellos se callaban, lo iban a hacer las piedras entonces. Es queriendo decir Jesús con eso, simbólicamente, esto es lo correcto. Yo no puedo mandarlo a callar. Lo que ellos están haciendo es lo que amerita que se haga. Así que, hermano, nos encontramos con una escena muy bonita. Y llegamos a la tercera escena. Jesús llega a Jerusalén. Mateo 21, versículos 10 y 11. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Imagínense esto: Jesús viene con una gente que están atrás, otros que salieron a recibirlo, y ahora todos juntos entran a Jerusalén. Es una algarabía que hay en la ciudad. Y todo el mundo: ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién es este? ¿Qué es lo que sucede? Jesús era famoso, pero que está entrando de una manera muy particular, porque viene con mucha gente gritándoles cosas. No todo el mundo logra verlo ni distinguirlo. Así que tienen que preguntar: ¿quién es este? ¿Qué está pasando aquí? Aquellos que no salieron, aquellos que están todavía en la ciudad y que ven a toda esta gente entrar juntas. Y la gente le contestaban
Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Algunos entienden que aquí como que hubo un bajón, como que lo bajamos de rey a profeta, pero en realidad no hubo un bajón. Resulta que también otra profecía en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18:15, dice: un profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, levantará el Señor tu Dios, a él oirá. Eso se lo dijo Dios a Moisés. Y le dijo que iba a levantar un profeta mayor que él. Y eso así lo entendieron muchos, porque en Juan 7, versículo 40 dice: entonces algunos de la multitud oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. No un profeta, el profeta del que habló Dios a Moisés. Así que cuando ellos dicen este es el profeta Jesús, no están refiriéndose a un profeta más, sino el profeta. Además de que llamarlo Jesús de Nazaret de Galilea era la forma en como él se le conocía. Y Jesús mismo no tenía reparo en decirse profeta cuando él dice: nadie es profeta en su propia tierra. Eso lo hace y lo dice sobre sí mismo. Esto no es nada que lo estén reduciendo. Hasta aquí no hay nada malo. Estamos viendo una escena bonita. Tenemos una escena hermosa de reconocimiento de la deidad, del señorío de nuestro Señor Jesucristo, de que Él era el Mesías esperado que Dios había prometido a Israel. Lo recibieron bien, lo alabaron bien, lo aclamaban como Rey, Señor y Salvador. Pero ahora tenemos un giro de trama. Así como la historia de la viuda que al final resultó ser una asesina, aquí vamos a ver también un giro de trama ahora mismo que nos va a sorprender. Lamentablemente no está en Mateo, lo encontramos en Lucas. Pero en Lucas 19, versículo 41 al 44, se nos muestra que Jesús no solo venía diciendo esto es lo correcto, sino que cuando llega a Jerusalén, Él tiene una reacción que no esperábamos. Lucas 19, 41 al 44 dice: cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí estamos viendo ese giro de trama. De tanta alegría, algarabía, que era correcta y que Jesús mismo dijo que estaba bien, ahora nos encontramos con que Jesús, al llegar a la ciudad, llora, y llora porque esta gente está ciega y porque ellos creen que Él llegó para liberarlos del poder militar, y realmente no es así. De hecho, a ellos les espera una destrucción militar, precisamente por no reconocer lo que realmente estaba pasando allí. Ellos no podían ver lo que realmente les conduciría a la verdadera paz, como dice Jesús. Ellos esperaban una libertad política, que Él viniera y lo liberara del imperio romano y se estableciese como rey de Jerusalén políticamente hablando. Ellos esperaban una libertad financiera, que ya no estuviesen bajo el dominio de los romanos, teniendo que dar impuestos a Roma. Ellos esperaban una libertad de los sufrimientos terrenales. Pero la paz que ellos tanto anhelaban no vendría como ellos esperaban, ni por el camino que ellos esperaban. La paz que ellos más necesitaban era una más profunda, y vendría por Jesús siendo crucificado días después y resucitado el domingo siguiente. Esta paz, que era la reconciliación con Dios, era la que ellos realmente necesitaban, pero ellos no podían ver. Ellos esperaban un libertador político que lo libertara de una opresión temporal, pero lo que le llegó fue un libertador espiritual que lo iba a dar libertad para siempre, pero ellos no lo pudieron ver. Hermanos, cuando Dios eligió a Israel y lo hizo el pueblo que hizo, recordemos que le dio una tierra buena, le libertó de sus enemigos, le dio su ley para que fuera un pueblo instruido en su palabra, y le dio un rey bueno elegido por él, que fue David, que Dios mismo lo llama un hombre conforme a su corazón.
Pero él hizo todo eso para que ellos se dieran cuenta que su mayor necesidad no eran esas cosas. Porque a pesar de que tenían una tierra buena, esa tierra seguía dándoles problemas. Pero no era que la tierra era mala, es que la tierra estaba maldita por causa del pecado del hombre. A pesar de que lo libertó de sus enemigos seguían levantándose. ¿Pero por qué? Porque el hombre es malo por su pecado. A pesar de que le dio su ley, ellos seguían pecando. ¿Por qué? Porque el hombre lleva el pecado dentro. A pesar de que le dio un rey bueno, esos reyes se corrompían y morían. ¿Por qué? Porque el pecado moraba en nosotros y la paga del pecado es muerte. Entonces, si se dan cuenta, su mayor necesidad no era una tierra buena, porque nunca la iba a ver debido a que estamos bajo maldición. No era liberarnos de los enemigos, porque se iban a seguir levantando porque somos pecadores. Su mayor necesidad, en fin de cuentas, era que Dios los perdonara de su pecado, lo librara de su pecado, que el Cristo venciera la muerte en la cruz, para que algún día entonces podamos vivir con Él por siempre, sin el pecado presente. Pero ellos decidieron ignorar eso, porque Dios no les dio profecías, las que vimos nada más. Él les dio esas profecías, pero también les dio otras. Por ejemplo, en el Salmo 130, versículos 7 al 8, oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. No de sus enemigos, de sus iniquidades, de su maldad. O el Salmo 22, versículos 16 y 18, hablando del Mesías, dice: perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de maligno. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tantos ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Una profecía sobre el sufrimiento del Mesías, pero decidieron ignorarla. O la más clara de todas, Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso estaba en la profecía también. La profecía era clara: el Mesías tenía que morir, el Mesías tenía que sufrir y luego resucitar al tercer día. Y entonces después tener un segundo regreso, que es lo que falta porque se dé, para establecer el reino definitivo ya para siempre. Pero primero había que liberar al hombre de la necesidad más grande, liberarlo de la ira de Dios por sus pecados y liberarlo de su propio pecado. Ahora, hermanos, ellos no apreciaron la belleza real y trascendente de ese momento, pero ellos estaban cantando, adorando lo correcto. Así que nos damos cuenta que aunque sus acciones eran las correctas, sus palabras eran las correctas, su motivación no era la correcta. Aquí el problema no era la adoración externa, sino lo que estaba pasando en el corazón de esta gente, la expectativa interna de ellos. Ellos querían liberación política, pero no arrepentimiento. Ellos querían un cambio de circunstancia, pero no un cambio de corazón. Y es posible, hermano, nosotros venir a la iglesia a cantar correctamente. Ahorita vendremos al concierto y vamos a cantar muchas alabanzas y cantarlas de corazón, correctamente, ahí muy bonito, decir lo correcto, hacer lo correcto. Y realmente, hermanos, no atesorar a Cristo verdaderamente. Podemos amar a Dios por lo que nos da y no por lo que Él es. Podemos ir a Dios tras sus manos
pero no tras su rostro. Podemos estar emocionados con Jesús, pero no rendidos a Él. Podemos cantar acerca de Jesús, pero no someternos a Él. Podemos alabar, servir aquí a Jesús, pero no vivir para Él. Estas personas gritaban: Hosana, sálvenos ahora, hijo de David. Pero su problema era ese precisamente. Ellos querían salvación, pero en sus términos, no en los términos de Cristo. Ellos querían una libertad política y que necesitaban una libertad de corazón. Ahora, hermano, hoy en día tenemos mucha gente así. De hecho, aquí estoy seguro que hay gente así. Gente que quiere que Jesús le quite sus problemas, que Jesús le arregle su matrimonio, que Jesús le dé estabilidad económica, que Jesús le guíe en sus negocios, que Jesús le guíe en sus proyectos, pero no quieren arrepentirse, someterse ni cambiar su vida y rendirla a Cristo. Gente que quiere a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Sí, como el que me quita y me rescata y me salva y me da, pero no como el que me exige y me pide y me debo someter a Él. A los matrimonios les digo: tú puedes querer que tu cónyuge, tu esposa, tu esposo cambie. Ay, sí, Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa. Pero tú no quieres morir a tu orgullo. Tú no quieres someterte a esto que Dios te dice que tú tienes que hacer. Pero como tú te lo encuentras tan difícil, pues no. Pero si tú quieres que Dios haga una cosa, que Dios te dé, que Dios haga por ti, pero tú no sacrificar nada, no someterte. Quieres paz en tu matrimonio, pero tú no quieres perdonar. Que te pidan perdón, sí. O los jóvenes que tenemos acá. Tú quieres que Dios te bendiga en tus proyectos, en tus estudios, en el trabajo que quieres buscar, pero tú no quieres vivir de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cómo guardará el joven puro su camino? Si guarda su palabra. Pero no queremos guardar la palabra de Dios. Queremos que Dios nos dé y nos bendiga sin exigir nada a cambio. Tú quieres que Dios te dé un buen esposo o una buena esposa, pero lo busca donde tú quieres buscarlo, no donde Dios te dice que debes buscarlo. O tú quieres que Dios bendiga tu relación, pero tú no quieres dejar ese pecado oculto, de dejar de hacer esas cosas que sabes que no debes estar haciendo. O aquellos que tenemos empresa o negocio o emprendimiento, tú quieres que Dios te dirija, pero tú tomas decisión sin consultarle ni buscar consejo, cuando Dios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Tú quieres manejar los negocios como lo hace el mundo y guiarte de los consejos del mundo y no como dice Dios. Entonces, hermano, al final eso no es verdadero cristianismo. Eso es usar a Dios. Eso es pretender que Dios es el genio de la lámpara mágica, que lo froto me concedes deseos y a Dios gracias. Dios no es esclavo de nosotros. Dios no está para darme lo que yo quiero. Yo puedo alabarlo muy bien, decir cosas correctas y mi corazón está alejado del Señor. Porque lo que realmente necesitamos, hermanos, es entender que nuestra mayor necesidad es Él. Jesús lloró, pero no porque esta gente lo rechazaba abiertamente. Porque Él no lloró porque ellos estaban diciendo crucifíquenle, eso va a suceder después. Él lloró cuando ellos lo están alabando, porque el problema del corazón era lo que Cristo estaba mirando. Y eso es más peligroso, hermano, porque usted puede protestar en contra de Jesús y negarlo, y usted está perdido. Pero usted puede alabar a Jesús y qué sé yo cuánto, y su corazón está lejos de usted, está más perdido todavía. Usted está doblemente perdido, porque usted cree que está salvo, y eso lo aleja aún más de la oportunidad de usted arrepentirse, porque usted cree que está bien. Hay personas aquí que no rechazan a Jesús, pero están igualmente de perdida que el impío, que aquel que ni siquiera es cristiano. ¿Por qué? Porque vienen a la iglesia, escuchan la Biblia, participan de la vida de iglesia,
pero nunca han rendido su vida verdaderamente a Cristo. No viven para hacer las cosas como Dios dice. Quieren leer la Biblia como que es un buffet donde yo elijo qué me como, qué yo dejo. Hay gente, como dijo un gran predicador, que quiere paz sin cruz, salvación sin arrepentimiento, corona sin sacrificio. Pero eso, hermanos, no existe. Entonces, hermanos, el problema aquí no es la adoración externa, sino qué está pasando con mi corazón. Porque tú puedes estar en la iglesia correcta, con la doctrina correcta, cantando canciones correctas, alabando correctamente, diciendo amén en los sermones y estar espiritualmente perdido. Pero, hermano, mi deseo no es dejarlo con un trago amargo. Mi deseo es que usted hoy no salga siendo parte de esa multitud perdida, que canta bien, tira los honores a Cristo físicamente bien, pero que su corazón está mal. No, yo quisiera que usted sea de los que sí se someten al Señor. Yo no quisiera que usted salga de aquí siendo de los que cantan pero no obedecen, escuchan pero no responden, se emocionan pero no se rinden, sino que usted sea de los que cantan pero obedecen, escucha y responde, se emociona y se rinde al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa multitud que cantó en ese momento Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, fue la que días después dijo, crucifíquenlo. Muchos dicen, no es la misma. No es 100% la misma, pero muchos de ellos sí estaban allí. ¿Y saben por qué? Porque realmente ellos querían un Jesús útil. Y cuando vieron que no era el que ellos esperaban, que no le era de utilidad, lo rechazaron. Pero nosotros nunca se nos va a presentar un Jesús útil. A nosotros en la Biblia se nos presenta un Jesús soberano que demanda obediencia y sumisión absoluta, no negociable. O nos rendimos y somos de los que estamos con Él, o no nos rendimos y somos de los que estamos contra Él. Porque Él dijo, el que no está conmigo, de parrama. Algunos que nos visitan, quizás no son creyentes, a ustedes quisiera decirle algo. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, la gente preguntaba, ¿y quién es este? Bueno, pues, esta es una pregunta que es muy importante para ti. Yo te pregunto a ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién tú crees que es Jesús? Hoy tú estás aquí, le hemos cantado, le hemos escuchado, tú has venido quizás muchas veces aquí a la iglesia, pero si todavía tú no has rendido tu vida al Señor, yo quiero invitarte a que tú lo hagas. Y que hoy tú te rindas, que dejes de resistirte al Señor. Que dejes de resistirte a Él. Él no vino para mejorar tu vida, Él vino para salvarte de tu pecado. Y eso mejora tu vida, claro, pero Él no vino a mejorarte la vida, Él vino a salvarte de tu pecado, porque tú estás perdidamente, vaya la redundancia, perdido. Igual que todos nosotros, o sea, al nacer en pecado, nosotros estamos destinados al infierno, somos reos del infierno, merecedores de la ira de Dios. Pero Dios no quiso dejarnos así y envió a su Hijo, y Cristo vino y tomó en sus pecados, los pecados tuyos, los míos, todos, y lo clavó en la cruz y murió por nosotros para que tú y yo podamos ser perdonados. Así que Dios hoy te da la oportunidad de rendirte y pedirle perdón y que tú recibas la gracia de la salvación. Así que la pregunta no es si tú lo conoces, la pregunta es si tú le has entregado tu vida al Señor. Y yo te invito a que lo hagas, que te rinda al Señor, que lo acepte como Señor de tu corazón. Él vino humilde a aquella ocasión, pero en su regreso no será así. Vendrá como león rugiente y como juez a juzgar la tierra. Y ojalá no sea tarde para ti. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por una vez más hablarnos a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que nos permita ahora atesorarla en nuestros corazones y llevarla con nosotros el resto del día. Ayúdanos, Señor. Esta noche vamos a tener un concierto para una vez más alabarte, reconocerte por el sacrificio que hiciste en la cruz. Hoy estaremos mirando hacia atrás, recordando lo que Cristo hizo
Pero queremos, Señor, que tú honres ese tiempo, trayendo a más personas para que se unan a tu pueblo y reconociendo a Jesucristo como Salvador. Y desde ahora te pido, Señor, por aquellos que hoy han escuchado esta prédica y que tienen que rendir sus vidas a ti, Señor. Sálvale, Padre. Toca sus corazones. Abre sus ojos para que puedan ver la maravilla de tu ley y la gloria de Cristo y el perdón que tenemos en Cristo. A que entreguen sus vidas a ti, Señor, que se rindan a ti, que dejen de resistirte. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.